Bien, vamos a mirar entonces, continuar con el tema del domingo pasado, la profesión de fe, un compromiso público. Profesamos una fe, decimos nosotros que creemos en el Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento se nos muestra que la profesión de fe comenzaba con el primer paso, que era el bautismo. Y de ahí toda la vida cristiana, ¿sí? La vida cristiana es desde que nos convertimos en adelante, siempre un compromiso a la vista de todos. A Timoteo le pasó esto, y lo que hace Pablo en la primera carta es recordarle que esto era un compromiso de él. Capítulo 6, versículos 11 y 12, le dice a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así que el pueblo de Dios está comprometido, y quiero decirles esto, desde que se convierte, porque el bautismo a veces se alarga mucho, y el bautismo debería acercarse más a la salvación, al momento de la salvación. ¿Por qué? Porque estamos testificando que tenemos a Cristo. Estamos hablando de lo que tenemos en nuestras almas. Así que Pablo le dice, le recuerda: tú te has comprometido públicamente. Hubieron muchos testigos que vieron tu conversión, vieron tu bautismo, también vieron tu vida cristiana, vieron cuando te tomé. ¿Se acuerdan que él lo pide allí a una de las iglesias y se lo lleva con él? Oramos por ti públicamente para que tu ministerio sea cumplido, y seguimos haciéndolo. Por lo tanto, Timoteo, lo que tú profesas es público. Y cuando el cristiano realmente se compromete, se la va a jugar en cualquier lugar. En cualquier lugar. Algo bueno que en el tiempo aprendí es: si yo no encuentro el huequito para decir que soy cristiano, no sé. Si yo demoro a eso, no sé cuándo lo voy a decir. Porque vamos a suponer que fuera un trabajo nuevo, ¿no? El estudio. Y pasa un día, pasan 2 días, pasa un mes, pasan 2 meses, pasa un año, y nadie sabe que somos cristianos. ¿Cómo hago yo ahora para que lo que yo me comprometí con Cristo tenga que decir después de un año? Espero que no pase esto. Después de un año, soy cristiano. Oh, mira, eras cristiano. Mira vos. Bien, debería ser la primera sorpresa que damos, ¿no? Comprometernos delante del mundo, de los incrédulos. A veces tenemos que ser más sabios que otras veces, pero en algún momento tenemos que decir que somos hijos de Dios. Es un compromiso, ¿sí? Por lo tanto, este compromiso es recordado a Timoteo. Por esta causa, Timoteo, persigue todo lo que hay en el versículo 11. Como tu testimonio es público, huye de algunas cosas que están en el contexto aquí, huye, pero sigue lo contrario: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Persigue estas cosas. Es la meta del Hijo de Dios. La buena batalla de la fe que él menciona, en el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Nos es abierto un capítulo en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe. Esa gente no se achicaba, esa gente no se avergonzaba. Esa gente estaba comprometida hasta la muerte. Hasta la muerte. Por ser un seguidor del Dios de los cielos. Así que tu pelea es pública, visible. Tu pelea lleva una bandera muy atractiva para algunos, y aunque no fuera atractiva, tiene que ser muy notoria.
muy notoria. ¿Le gusta la bandera uruguaya allí en la Plaza de la Bandera? ¿Le gusta? Me encanta esa bandera, ¿eh? Bien grande. De las primeras veces después que la pusieron, me quedaba a verla. ¿Cómo podía moverse esa tela? ¿No? ¿Cómo podía moverse hasta llegar al final, el viento? Otra vez volvía como una ola a mover esa inmensa bandera. La vida cristiana se trata de eso. Estamos comprometidos a vista de todo el mundo y por eso tenemos que seguir esas cosas que Pablo le decía. El cristiano tiene una buena noticia y es que es de Cristo. Persigue, va detrás de un llamado irresistible, efectivo. Fuiste salvado por Cristo. Por lo tanto, ya estás comprometido. Así que, ¿eres una persona comprometida con el Evangelio o eres una persona que no estás comprometida con el Evangelio? Si no hay un compromiso en tu vida con el Evangelio, como en tantas otras cosas que he dicho, comienza a examinar si eres un hijo de Dios. Comienza a examinarlo. Porque si tú no estás comprometido con la causa de Cristo, examina si realmente eres un hijo de Dios. En Efesios capítulo 3, vamos a volver por supuesto a 1 Timoteo. Miren lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 3, versículos 9 y 10. Habla de la salvación. Los gentiles entran ahora en el plan de Dios. 9 y 10, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Miren esto. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entendiendo por arribita nada más este misterio, Dios tenía un plan eterno escondido, era un tesoro escondido, sale a la luz y los gentiles, los no judíos, llegamos a tener la salvación del alma, lo que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ahora bien, lo que Dios dice en este versículo, que Dios usará para que este misterio se dé a conocer como un testimonio a los principados y potestades, se le ha dado la responsabilidad a la Iglesia. ¿Ven el compromiso que tenemos? ¿Notamos? Como cuando alguien está cerca de nosotros parece que es el diablo vestido de ser humano y tenemos que darle un testimonio de cristianos. ¿Estamos comprometidos a eso? Dios ha querido que sea la iglesia portadora del Evangelio. Los ángeles no van a hablar del Evangelio, pero la iglesia sí tiene que hacerlo. Estamos otra vez sumamente comprometidos. Filipenses, capítulo 1. Dice así, 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué hace la iglesia? Se une, tiene un propósito para que el mundo conozca a Cristo. Para que el mundo conozca a Cristo. Ahora pensemos en algo que espero que nunca nos ocurra, ¿no? Pero que seguramente ha sucedido. Que de pronto se abren las puertas de la iglesia hacia afuera. Y salimos todos en bandada y encontramos discusiones entre nosotros y peleas y... ¿Qué va a decir el mundo? ¿Qué va a decir el mundo? Que eso no es una iglesia. Por lo menos no aparenta serlo. Ahora, si el mundo nos ve salir tranquilos, charlándonos con otros, dándonos un abrazo, saludándonos,
Ahí es diferente, ¿no? Bueno, hay una forma de evangelizar. Cuando en el campamento se iba más seguido a la playa, no había mucha gente entonces, ahora creo que casi ni se va, pero muchos años atrás, casi no vivía gente en el balneario, así que nos íbamos corriendo, caminando hacia la playa, y una vez alguien pudo hablar con una señora. Entonces la señora le dijo a esa persona: yo los veo pasar, parecen todos tan buenos, todos tan igualitos, todos. Bueno, la persona vio algo distinto en la gente que pasaba. Eran cristianos. Así que, hermanos, no cabe ninguna duda que tienes parte, que eres parte de el compromiso del pueblo de Dios. Vivimos en esta tierra para hablar de Cristo y hay muchos versículos que podríamos usar para eso. A los tesalonicenses se les dijo que Dios los había sacado de la oscuridad a la luz admirable para que anunciéis las virtudes de aquel que os salvó, que os amó. Así que hay mucho para que podamos ver también en esto. Algunas personas, y hablo de cristianos, esperan ser servidos y no llegan a entender que son siervos. Todo cristiano es siervo, sirve, debe servir. Lo aprendimos en el campamento, lo escuchamos por lo menos en el campamento. Todo cristiano. Pero muchos solo esperan ser servidos. Bueno, que tú no seas uno de estos. El cuerpo se nutre y sirve mutuamente entre sí. Todos dependemos de todos. Y todos unidos somos el testimonio de Dios en la tierra. Somos el evangelio que camina. Vamos a orar. Padre, oramos que nos bendigas, pedimos que tengas tu misericordia para poder mirar a tu palabra y tomar provecho de ella. Así que tú hables a nuestra alma, podamos ser conscientes del compromiso que tú has querido dejar a nuestras vidas. Lávanos en la sangre de Jesús, límpianos, purifícanos, santifica nuestras vidas y que tú nos hagas ser buenos hermanos en Cristo. Como el mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que no pelearan en el camino, que este camino hacia el cielo nos encuentre unidos, ligados, con propósitos que podemos compartir y que podemos llevar adelante. Que la gloria sea a ti, Señor, que el Evangelio de Cristo brille en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a mirar hoy la buena profesión delante de la deidad. La buena profesión era un compromiso público, ahora le habla de la buena profesión que es delante de la deidad. Vamos de nuevo entonces a 1 Timoteo capítulo 6. Bien, si algo debería motivarnos a que esta profesión de fe sea excelente, es que Dios nos está observando. Versículo 13 dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Vamos a observar este pasaje. Una orden de Pablo para Timoteo. Delante de Dios. Delante de Dios. Pablo decía que cuando él predicaba lo hacía con flaqueza, temor y temblor. ¿Se acuerdan de esto? Él tenía tanta conciencia de la presencia de Dios, tanta, que él podía ver que había gente que dependía para la eternidad de ese mensaje. En nuestro tiempo nos pasaría, tal vez, el reclamo que hizo un cura a un hombre que iba a la muerte, o el que iba a la muerte del cura. El cura le iba hablando porque lo iban a matar. Así que le iba hablando, le iba diciendo: tenés que creer en Jesús. Quién sabe lo que le diría, ¿no? Pobre cura. Y este hombre se paró y le dijo: ¿usted cree lo que está diciendo? Sí, claro, lo creo. ¿Pero usted lo cree de verdad? Sí. Si usted creyera lo que dice,
usted tendría sus piernas gastadas hasta las rodillas hablando de lo que cree. ¿Y no es verdad? ¿No es verdad? Pero somos cómodos para el Evangelio, esa es la razón. No gastamos zapatos para el Evangelio. No gastamos palabras para el Evangelio. Y precisamos hacerlo. Tenemos que hacerlo. Dios está mirando lo que nosotros hacemos. Te mando delante de Dios. Cada cosa, Timoteo, que tú estés haciendo, estará en la presencia del Dios creador. Dice aquí que eres el que da vida y sustenta todas las cosas. La vida depende de Dios. Toda vida depende de Dios. Toda vida depende de Dios. Así que en Hebreos 1:3 se nos dice allí, podemos pinchar. Hebreos 1:3 se nos habla de ese Dios que le habla Pablo a Timoteo. 1:3 habla de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas. Todo depende de Dios. Y en este caso está mencionando al mismo Señor Jesucristo, al cual en Juan capítulo 1 dice que Él es creador también. Segunda de Pedro 3:7 dice la palabra que Dios reserva este mundo para el día del juicio. Lo que dice Pedro, el mundo que hoy conocemos está reservado para el día del juicio. Así que Dios va a sustentar a este mundo, como lo conocemos, hasta que lo juzgue. Les conté que hace poquito tiempo hablé con un muchacho judío y él tenía ese temor de que siempre nos bombardean y todo eso, ¿no? Decía, no te preocupes, Israel no va a desaparecer. Y él así. No va a desaparecer, no te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios es el sustentador, Él va a cumplir su palabra y tenemos que creer así. Podemos leer en Segunda de Pedro un pasaje más. Capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, día de juicio, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El mundo será sustentado por Dios. La gente de este mundo, dicen, busca un lugar donde habitar porque el mundo se va a destruir. El mundo está en crisis. Hace pocos días ya no llueve, creo que lo comenté acá, ya no llueve más lluvia sana, digamos, lluvia limpia. Ahora es lluvia contaminada. Bueno, así está el mundo, amigos, ¿no? ¿Se acuerdan de ese? Pero Dios lo va a sustentar. El mundo no va a acabar, no va a terminar de la manera que lo conocemos, hasta que Dios diga lo contrario. Esperamos en sus promesas, como dice Pedro. Dios sustentó al pueblo con maná en el desierto y carne. 40 años Dios sustentó a su pueblo. Y Timoteo, ante este Dios tú estás comprometido. Hemos desafiados en el campamento. ¿Qué es lo que te detiene para servir a Dios? ¿Es el dinero acaso? Había testimonio de algunas personas que, fue muy lindo escucharlo. Muy lindo escucharlo, así uno no conoce la historia de los obreros, ¿no? Y contaba que el esposo debió dejar 2 trabajos para tomar el pastorado. 2 trabajos. Y al poquito tiempo, esta hermana, la esposa del pastor, toma un trabajo y en ese trabajo la ascienden rápidamente y lo que le pagaban cubría los 2 trabajos que perdió su esposo. Dios sustenta.
Dios es el que sustenta. Y si Él lo quiere hacer, lo va a hacer las veces que quiera hacerlo. Nosotros creemos en el Creador. Hebreos capítulo 11, versículo 3. 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios es el creador, el sustentador. Creemos en esto. Y hermanos, miren, realmente, nadie cree... No, lo voy a decir así para que lo entienda, pero no sé si es correcto. Nadie cree bien en Cristo si no cree en que Dios es el creador de todas las cosas. Es elemental. Es el primer capítulo de la Biblia. Así que quien cree en Cristo y no cree en la creación es una contradicción. Hay que o enseñarle o no está creciendo bien en el Señor Jesucristo. Dios es el creador. Otra vez Génesis 1 y Juan capítulo 1, Dios y el Señor Jesucristo como creador. En Hechos capítulo 24, la iglesia era perseguida y en su persecución, cuando Pedro es liberado, la iglesia alaba a Dios y alaba a aquel que creó todas las cosas. El tema estaba metido en la iglesia de siempre. En Hechos capítulo 17, Él es el creador, el sustentador, el dador de vida y el que da el aliento. Pablo predicando en Atenas al Dios no conocido. A ese es el que predico yo, decía él. ¿Y qué dijo? Es el que creó todas las cosas. Y por supuesto que habló del Señor Jesucristo. Presentar el Evangelio con el Creador, por supuesto que combina y muy bien. En Mateo 6:26 dice la Escritura que el Señor Jesucristo dice, describiendo el cuidado de Dios acerca de las aves. No cae ni una de ellas en tierra sin que su Creador lo sepa. Así que Timoteo, como le fue dicho, lo leemos otra vez, 6:13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. ¿Ese es tu Dios, Timoteo? Si ese es tu Dios, entonces miremos el contexto de 1 Timoteo. Y hay razones para que Pablo le diga esto. Estarás pobre en algún momento, tendrás más en otro momento. Habrá gente que te va a perseguir, gente que te querrá lastimar. Pero Timoteo, tu Dios, el que tú profesas públicamente, el que tú estás comprometido, ese Dios te va a sustentar. Y si creyéramos de verdad de esta manera, habría tiempos difíciles que podríamos llevarlos mejor. Porque Dios está mirando y Él sustenta nuestras vidas delante del Dios creador. Cuando el que ha sido salvado mira hacia el Creador, puede asegurar su corazón en Dios. Él da vida a todas las cosas. Él da vida y aliento a todo. Timoteo, ese es tu Dios. Esa profesión de fe tiene que mantenerse en el tiempo. La segunda cosa que vamos a ver es la buena profesión delante del Hijo. Y para eso lo que hace Pablo es darle el mismo ejemplo del Señor Jesucristo. Versículo 13 por el medio, ¿no? Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Saben por qué está escrito Hebreos capítulo 11? Porque es una muestra de que el verdadero creyente va a resistir en las etapas más duras de su vida. Como que fuera el último aliento de su vida, que de hecho en muchos de esos casos lo fue. ¿Recuerdan a Abraham bajando su cuchillo sobre su hijo? Situación límite.
¿Creyó o no creyó? Creyó. Dice la Biblia, hablando de esos héroes de la fe, que ellos tuvieron un buen testimonio. Y comienza a hablar de ellos. Y uno, y otro, y otro, y otro. Y cuando termina la lista dice que muchos de ellos fueron aserrados. Cuando iban a las batallas por la fe, volvían a sus esposas, pero volvían sus cuerpos, esperando la resurrección. A ese punto era la fe. ¿Por qué? Bueno, porque creían en el Dios de los cielos, creían en el Dios del Antiguo Testamento, el mismo que tenemos nosotros. Ahora bien, esta profesión de fe del Señor Jesucristo, ¿en qué momento se muestra más? ¿No? Es un poco raro, ¿no? Pero Jesús tenía fe. Él creía en su Padre. Él creía en la palabra del Padre. Él no dudaba nunca de la palabra del Padre. Así que tenía fe en la Escritura y tenía fe en el Padre. Y cuando está en el momento límite, es el momento de demostrar lo que creo y lo que soy, diría tal vez el Señor Jesucristo. Buena profesión delante de Poncio Pilato. Por algún tiempo, mucho tiempo, se creyó que Pilato era un personaje inexistente. Así que había que sacar de los 4 evangelios, había que sacar todo el juicio de Jesús, porque si Pilato no existió, ¿para qué tenerlo, no? Ahora, la iglesia en todos los tiempos creyó exactamente en lo que estaba escrito. Hasta que la ciencia, los arqueólogos, descubren en un estadio un asiento y en el respaldo decía Pilatos. Se terminó el drama. La Biblia estaba diciendo la verdad. ¿Quién era este Pilato? Lo sabemos, ¿no? Un gobernador como los de aquellos tiempos, que seguramente era un déspota, licencioso al máximo, abusador de su autoridad, todo lo que pudiéramos pensar de un dictador, de un hombre de la época. Así era este hombre. Y delante de él se tuvo que parar el Señor Jesucristo. Así que el mensaje a Timoteo es: Timoteo, permanece, imita a Jesús en su testimonio delante de Pilato. Nosotros ponemos muchos pasajes, pero vamos a intentarlo. Juan capítulo 18, vamos a intentar. Algunos vamos a tener que citarlos seguramente. Muchos vamos a tener que citar seguramente. Juan 18. Otra vez, los 4 evangelios mencionan a Pilatos, ¿sí? En esta etapa. Algunos dan unos detalles, otros dan otros. Hay una cantidad que son en común, pero algunos dan algunos detallecitos más que si podemos lo vamos a ver. 18:31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Aquí los judíos se habían traído a Jesús para que Pilato lo juzgara, lo querían llevar a la muerte. ¿Sí? Pilato le dice: no es mi problema. Así que Pilato toma esto como un asunto religioso y no político, no de justicia en la política o en las leyes del país. Hagan ustedes. Ahora, curioso que los judíos dicen: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Qué terminan haciendo? Pero aseguraron que no podían matarlo. Por eso se lo llevaban a alguien que se hiciera cargo, ¿no? Alguien que tomara las riendas del asunto. Pilato reconoce que era un juicio religioso y que no tenía que ver. Pilato encamina su juicio a lo político. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué? Porque tenía que asegurarse
tenía que asegurarse con estas preguntas hacia qué juicio iba a ir. Si es religioso, lo hacen ustedes. Si es político, me puedo encargar. ¿Por qué? Porque un revoltoso en el barrio no le iba a hacer nada bien a su gobierno, ¿no? Así que te voy a preguntar, ¿eres tú un rey o qué eres? Bueno, se va a sacar la espinita de esto, ¿sí? Él indaga, y si Jesús dijera, soy un rey, lo iba a ver como un revolucionario, y entonces él sí iba a tomar cartas en el asunto. Lo más probable, ¿no? Pilato se asegura de lo que se habla exactamente, 37. Dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Otra vez. ¿Eres o no eres? Porque Jesús le había dicho, mi reino no es de esta tierra, no es de este mundo. Bueno, otra vez. ¿Eres rey o no eres rey? Quiere asegurarse, ¿no? Pilato escucha el buen testimonio, la profesión de Jesús en este versículo 37. Lo que quiero decir es que Pilato ahora sabe bien de qué se trata. Pilato hoy, donde esté, no hay nada que nos diga que se convirtió, así que estará en la condenación, está sabiendo muy bien por qué está en ese lugar. Versículo 37. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he venido, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Van pensando en Timoteo? Porque a esto se refiere Jesús cuando Pablo, cuando le dice, afiánzate, mira, sigue el testimonio de Jesús ante Pilato. Él escucha un buen testimonio. Jesús era pregonero de la verdad, esa verdad que para él y para muchos todavía es invisible. Ahora, para nosotros la verdad todavía sigue siendo invisible, pero para nosotros es creíble y creemos. Pilato podía creer, pero no lo hizo, ¿no? Jesús dijo, la verdad os hará libres, ¿de acuerdo? Jesús llega al más alto nivel posible de las autoridades responsables. Timoteo, mira lo que hizo Jesús, mira cómo él presentó su fe, cómo él estaba comprometido públicamente, cómo tú lo tienes que hacer también. Pilato no cree en la verdad absoluta. Versículo 38 le dice, Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesús le está diciendo, lo que te estoy diciendo es absoluto. No hay otra verdad. No hay nada parecido a lo que yo te voy a decir. No hay nada que se asemeje, que se compare. No hay nada. Y Pilato dice lo mismo que dicen tantos. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué cosa es verdad? Creo que traduce la versión antigua. ¿Qué cosa es verdad? Así que no creyó en la verdad absoluta, que es el Señor Jesucristo. Sin embargo, no puede encontrar delito en el Señor Jesucristo. No lo puede hacer, varias veces lo menciona. Pilato cede a la presión religiosa, versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y el pueblo dice, Barrabás. Otro de los evangelios dice, le suelto a Jesús y le suelto a Barrabás. Así que este hombre recibe una presión terrible religiosa que comienza a ceder. Comienza a ceder, la presión, ¿no? Como nuestros hermanos, son argentinos, ¿no? Me dijeron, ¿no? Argentinos. Allá está el pueblo presionando la justicia, ¿verdad? Esperemos que esas cosas no pasen por estos lados. Pero cuando alguien presiona al que debe ser justo, puede sacar un lamentable provecho, ¿no? La presión de los religiosos era terrible. En el versículo 6, capítulo 19, 6, dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale.
Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delitos en él. Pero presión. Y él cede a esta presión. Pilato tiene el terror del incrédulo. El terror del incrédulo. Capítulo 19, 7 en adelante. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. Ahora cambiaron, ¿no? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Se iban poniendo una cosa sobre otra, ¿no? Superstición, religiosidad por su lado, paganismo. Y bueno, cuando alguien tiene eso en el corazón, lo que le metan para causar miedo, lo va a hacer. Y Pilato estaba en esa terrible situación. El terror del incrédulo. Cuando una persona es confrontada con verdades profundas y condenatorias, es posible que en muchos casos tengan mucho miedo, aunque no se convierta. Es posible que el miedo les tome. Versículo 19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre, 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. La gente lo podía leer, de donde vinieran iban a entender lo que decía. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Si esto lo dijera Nicodemo, yo podría decir que se convirtió, ¿no? Pero Pilato siguió su vida de mentira y de engaño. No fue un hombre que creyó ni lo que escribió acerca de Jesús. Así que Timoteo, vas a estar delante de personas así. Iglesia querida, hermanos en Cristo, vamos a estar delante de personas así. Tal vez estemos en juicios alguna vez por nuestra fe. ¿Qué es lo que vamos a decir? Porque estamos comprometidos delante de la deidad, observando qué es lo que hacemos con nuestra vida. Pilato jamás dirá en la eternidad que no tuvo un testimonio verdadero del Señor Jesucristo. Su buena profesión de fe le fue presentada, pero no creyó. Así que gracias a Dios no es ni mi responsabilidad ni tu responsabilidad que las personas se conviertan. Eso pertenece a Dios. Pero es mi responsabilidad y es tu responsabilidad hablarles de Cristo. Estamos igualito que Timoteo. No importa dónde, no importa cuánto, no importa cuánta presión contraria haya. El Evangelio va a correr solo a través de la iglesia. En Mateo 27, no lo vamos a leer, 19 al 25, tal vez lo pueden leer en casa. Mateo 27, aún en un sueño fue tratado el caso del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? La esposa de Pilato, por favor, no lo condenes a este hombre. No he podido dormir toda la noche a causa de este hombre. Así que, bueno, fue por una pesadilla, por las cosas que estaban pasando, o Dios permitió ese sueño para evitar que Pilato cayera en ese grave pecado, pero nada le detuvo a él. Ni el más profundo mensaje de terror le detuvo a Pilato. Él dio el sello para la tumba. Luego los judíos pagaron a los soldados para que mintieran. Pilato permitió que se quebraran las piernas de los crucificados, ¿se acuerdan? La de Jesús no fue, por cumplimiento de la profecía, no fue quebrado. Y luego dio el cuerpo a José de Arimatea para que fuera sepultado.
fue un gran protagonista de la historia. Totalmente en contra, por supuesto. Pero Timoteo, como Jesús se paró delante de Pilato, será como tú tendrás que pararte delante de los hombres y delante de Dios. Los caminantes a Emaús, cuando Jesús los encuentra, estaban sorprendidos de que no supiera que las cosas que estaban pasando o que habían pasado. ¿Eres tú acaso un forastero? ¿No sabes las cosas que han pasado? Ya hace 3 días que han ocurrido. ¿No sabes nada? ¿No has escuchado nada? Entonces, queridos, mirar la vida de Pilato le encontramos como un déspota, una persona influenciable, una persona débil, un miedoso, un ventajero, un ignorante, un violento, un injusto, un irresponsable y un incrédulo. Todo esto se puede juntar alguna vez en contra del Hijo de Dios. Y tú y yo debemos estar firmes para seguir testificando de nuestra profesión de fe, lo que creemos, lo que hemos creído en el Señor Jesucristo. A este Jesús, Timoteo, tú te debes. A Él debes imitar. Ante Él profesa tu fe. Delante de Dios te ordeno, delante del Señor Jesucristo te ordeno. Él dejó pisadas para seguir y Él dejó a Pilato sin una sola excusa. Y la única forma de dejar a alguien sin excusa es decirle la verdad. Entonces, tenemos oportunidades para demostrar nuestra fe, tenemos muchas. Si, mañana muriera un compañero de trabajo, ¿has hecho lo que debías hacer? Si muriera un compañero de estudio, ¿has hecho lo que debías hacer? Si muriera un vecino, si muriera papá, si muriera mamá, si muriera un hijo, ¿has hecho lo que debías hacer en cuanto a lo que crees, a tu profesión de fe? Mira Timoteo otra vez y vamos a ir cerrando. 13 y 14. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Delante de este Dios estamos, delante de este Dios. Timoteo, no seas reprendido, te ordeno que hagas estas cosas, ni manchas, no ensucies el mandamiento de Dios, porque Él viene, el Señor Jesucristo viene. ¿Qué de tu fe entonces? En luchas, en pérdidas, en pruebas, en llantos, en dolores. ¿Qué de tu fe en las pasiones y las debilidades? ¿Qué de tu fe en tiempos de emociones convulsionadas y de angustias? Cuando el yo sé, no sé si les pasa esto, ¿no? Pero a veces hablamos con alguien, yo sé. ¿No? O hablan conmigo, yo digo, no, yo sé. El yo sé, cuando éste no alcanza, el yo soy es suficiente. Así que dejemos de pensar en nosotros. No la sabemos todas. Pero el yo soy, Dios eterno, Él es suficiente. Para que demos públicamente un compromiso con Cristo y con el Evangelio, para que esa profesión de fe
la podamos entregar intacta al mundo. Nuestra mente debería ir recorriendo caras conocidas, las más cercanas, y tener un propósito hacia ellos. Debo hablarles de Cristo, porque se van a la condenación. Dios nos dé su gracia. Vamos a orar. Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Tú eres soberano, eres todopoderoso. El reino para siempre es tuyo. Y el consejo y los consejos y mandamientos a Timoteo sean escuchados por nuestras vidas. Sepamos vivir bajo la mirada de Dios, bajo la mirada y el testimonio del Señor Jesucristo. Tú nos ayudes a vivir como Él, a creer como Él, a morir como Él, en completa y total fidelidad al mensaje verdadero, que es el mismo, el Evangelio del Señor Jesucristo. Danos tú la bendición de poder preparar nuestras mentes y nuestros corazones para que haya cosas que ocurran, que podamos verlas, que pueda traer gozo a nuestra alma, de ver a personas que le hemos hablado y que se convierten al Señor Jesucristo. Tenga misericordia, Padre, que nuestro interés supremo sea honrarte, glorificarte y hablar de esa obra que Cristo ha hecho en nosotros. La gloria sea a ti. Oramos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.